NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Como siempre los saluda Juan Carlos Ortiz. Este es su programa Entre Líneas y hoy vamos a hablar de los riesgos de las cirugías estéticas. México ocupa el segundo lugar en el mundo en las cirugías estéticas, en donde según cifras de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, el primer lugar lo tiene Estados Unidos y el tercero Brasil. Según los especialistas en el tema de la cirugía plástica y reconstructiva, entre el 80 y el 85% de las intervenciones estéticas que se realizan son solicitadas por mujeres y el 20 y 15% son solicitadas por hombres. Cabe destacar que las cirugías estéticas antes mencionadas, al igual que cualquier procedimiento quirúrgico, conlleva un riesgo, por lo que el cirujano plástico deberá realizar un historial clínico completo antes de la intervención para determinar los peligros que puedan ocurrir durante la cirugía. Cuando ésta representa un riesgo mayor de lo esperado, deberá ser realizada en un hospital que cuente con todos los servicios y con terapia intensiva. A principios del 2015, la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, anunció que en la actual administración han verificado más de 1,200 establecimientos de medicina estética, lo que representa un crecimiento casi del 305% con respecto a las verificaciones hechas en el 2012. Y en ese mismo sentido se suspendieron 54 consultorios de este tipo, lo cual conlleva muchos riesgos cuando no se tienen la verificación o la certificación de las cirugías estéticas. Bueno, hemos invitado para el efecto a la doctora Leticia Margarita Estrada Méndez. Ella es especialista en cirugía estética. Gracias por estar con nosotros. Gracias, mucho gusto. También se encuentra la licenciada Dayanira Francos Palomino. Ella es miembro de la Asociación Civil de Psicólogos del Estado. Gracias. Muchas gracias. Y se encuentra también el doctor Gustavo Blas Vargas Rosales, médico odontólogo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Los procedimientos estéticos a los que se recurren de manera frecuente es reconstrucción de mama, cirugía de la extremidad inferior, microcirugía, cirugía de la mano y lo que respecta a lo que es la odontología. Leticia Margarita, hay muchos charlatanes en este sentido. Muchos. De hecho, se ha visto un incremento en los últimos 5 años. Yo creo que siempre ha existido, pero en los últimos 5 años ha habido una serie de documentaciones en donde nosotros ya estamos viendo que se están abriendo muchos establecimientos de medicina estética como tal, o que de pronto les ofrecen tipo de spas o cirugías sin dolor o cirugías prácticamente sin anestesia, ¿no? Y están inclusive a veces enclavadas en centros comerciales. Realmente para la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, pues sí es una preocupación muy importante, porque nos están llegando pacientes que les infiltran cuanta cosa que no es para nada compatible con el cuerpo. Hemos sacado inclusive hasta aceite de carro, parafina líquida. Estamos sacando una cantidad impresionante de sustancias y obviamente estamos viendo también un incremento en las complicaciones de las cirugías. Doctor, en cuanto a las cirugías de la dentadura, también hay muchos charlatanes. Bueno, es cirugía facial. Que va de la mano con la cirugía oral. Aquí el principal es que vamos a diferenciar la cirugía facial, lo lleva a cabo un cirujano plástico y lo lleva a cabo el cirujano maxilofacial. Y el cirujano maxilofacial, una vez que han concluido su trabajo, interviene el odontólogo a nivel de cavidad oral. Bueno, y en el caso del aspecto psicológico, cuando se dan cuenta que les tomaron el pelo y que además los operó un charlatán, ¿qué pasa con la mente
de las personas que se someten a estas cirugías? Bueno, principalmente hay que saber por qué la persona está realizando esta cirugía, porque también incluso está el trastorno, que es el trastorno dismórfico corporal, en donde la persona trae ya una percepción de sí mismo fuera de la realidad. Entonces, si esta persona se somete a una cirugía en donde pues le ven la cara por un charlatán, y a pesar de, o sea, si ya se está sometiendo a la cirugía para cambiar algo que no existe, y además de eso pone en riesgo su salud, pues el impacto psicológico es aún más grande, porque ya viene una decepción y además pues ya un problema de salud grave. Y para estos casos pues hay que buscar sobre todo las redes de apoyo y pues llevarlo en seguimiento en una terapia, si se puede, en una terapia familiar con las personas que están vinculadas con el paciente, pues es mejor. Es decir, que una persona que no se acepta en sus condiciones físicas es una persona que está mal psicológicamente. No, solamente, no necesariamente, porque por ejemplo un sujeto puede tener una inconformidad a lo mejor con una parte de su cuerpo y la cambia y pues ya, asunto arreglado. Pero si esta persona lleva esa percepción más allá, que ya pone en riesgo y en, pues, ¿cómo se puede decir? En una obsesión el hecho de cambiar esa parte de su cuerpo, y a pesar de que las demás personas no perciben eso que él está percibiendo como algo mal, pues es cuando ya viene como ese problema. No necesariamente debe estar pues trastornado o obsesionado, simplemente hay que saber con quién y por qué lo quiero hacer. Si es para mejorar mi autoestima y ya una vez realizándolo no ha mejorado esto que yo quería, sigo inconforme, entonces ya quiere decir que va un paso más allá de lo que es pues su percepción de sí mismo. Doctora Leticia, me dicen que hay muy pocos especialistas en cirugía estética en el estado. Somos aproximadamente 7 u 8. ¿7 nada más? Sí, somos pocos realmente los que estamos avalados, certificados y que realmente tenemos el título de cirujano plástico. Aquí en el estado hay 2 o 3 médicos que vienen regularmente de otros estados, vienen, operan, revisan a sus pacientes y se van, pero la población fija aquí somos aproximadamente 7 u 8. ¿Y cuántos consultorios de estos llamados estéticos existen en la entidad? ¿Tiene usted la cifra? No tengo la cifra, pero de que hemos visto más de 20, son más de 20. Ahora, ¿ustedes los denuncian? Nosotros cuando tenemos la certeza de que realmente están haciendo ahí algún procedimiento, nosotros avisamos pues a la asociación, y la asociación ya es quien toma las cartas en el asunto. ¿Cuáles son las cirugías que más se practican? Se practica más la lipoescultura o liposucción, la rinoplastía, la abdominoplastía, que también la gente normalmente conoce como lipectomía, que es retirar parte de la piel y de la grasa y reajustar los músculos en el abdomen, la cirugía de cara, el estiramiento facial y la cirugía mamaria. Generalmente hay más de aumento que de disminución, o sea, más colocación de implantes que retiro de glándula mamaria. ¿Y la cirugía se practica más las mujeres? ¿La practican Sí, más? efectivamente, yo estoy de acuerdo con la estadística que usted sacó ahorita. Es una estadística que se hizo a partir de unas encuestas que se hicieron en todos los asociados del país. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Sí. Bueno, ya regresamos. Doctor Blas Vargas, los implantes en Sí. los dientes también Sí, es la socorrida. Es la estética moderna de que se está llevando a cabo. Para poderlo llevar a cabo se tiene que hacer un estudio minucioso en muchos aspectos, principalmente la estética facial del paciente, y si nos vamos a cavidad oral tenemos que verificar principalmente un estudio de laboratorio para saber en qué condiciones de salud se encuentra el paciente. No se le puede hacer a un paciente que sea diabético, no se le puede hacer a un paciente que haya tenido una periodontitis, que haya tenido la reabsorción total de la encía, porque va a ser un fracaso. Se tiene que hacer también que no sea rechazado ese implante a nivel alveolar, que es el hueso, y estéticamente es funcional. Esto se está haciendo y está superando a la ortodoncia. La ortodoncia se aboca al enfilamiento de las piezas dentales cuando hay un apiñonamiento, que es la pérdida de las piezas temporales o de leche, como le llaman comúnmente los ciudadanos, a
que empiezan a piñonarse y se quedan los colmillos atrapados en la parte superior. Voy a hablar a que nos atienda el auditorio. Y eso trae como consecuencia que tenga que perder piezas dentales para poder acomodar los caninos, que son piezas muy importantes para el desplazamiento del labio superior o del labio inferior cuando sonreímos. Entonces los implantes es ahorita lo que nos está dando auge, y también, como decía la doctora, son especialidades que se deben de llevar a cabo muy cuidadosamente para que no haya un fracaso, porque se ha comprobando que se ha puesto el implante y se supone que debe de tener una garantía de 15 a 20, 30 años, principalmente con una buena higiene bucal, y a los 2 años es pérdida de la pieza. Hay muchos mecánicos dentales que se dedican inclusive a hacer operaciones a los que no están autorizados o no están facultados para ello. Bueno, tenemos muchos años, tu servidor fue presidente del Colegio de Dentistas aquí, en el cual en aquel tiempo la Secretaría de Salubridad se le estuvo informando de esas acciones que han tenido. El mecánico dental es el que va a hacer todos los trabajos dentales que el odontólogo le canaliza, pero se dedican también y ya les llaman doctores cirujanos dentistas, y ellos han trabajado arduamente en la odontología, pero sin ningún respaldo de título, y esto ha traído como consecuencia de que hay atrogenias que a la larga perjudican. Esto lo hemos denunciado a COFEPRIS, que usa hoy actualmente, y ahorita nos está regulando en los consultorios para demostrar que tenemos la carrera de odontología, que tenemos la especialidad en algunas ramas de la odontología, para que así se pueda identificar al odontólogo en qué hizo un buen tratamiento o en qué fue el fracaso del tratamiento. ¿Cuándo fue la última supervisión que hubo? Apenas tendrá un mes, y estos hechos los hemos manifestado a ellos mismos, en el cual deben de empezar por los laboratorios dentales, por los mecánicos dentales, de que se están dedicando a esto, porque el Colegio de Cirujanos Dentistas de Tulancingo tiene el volumen de cirujanos dentistas que hay en Tulancingo, considerando desde los que terminan la carrera y que están como pasantes y que tienen de autorizado varios años para poder ejercer, y después, si en ese entonces no se titularon, se tienen que regresar hasta el 3er año de la carrera, o como los cirujanos dentistas y especialistas que están funcionando en Tulancingo. Es decir, que hay muchos estudiantes que no concluyeron la carrera o que no terminaron sus trámites, pero que están ejerciendo como tal. Bueno, casi no se ha detectado en ese aspecto, se ha detectado más en los mecánicos dentales. En los mecánicos sí, el que ya va en 3er año de la carrera, concluye su carrera, que a veces por las necesidades económicas, a veces por las necesidades personales, no se titularon. Entonces es otra razón, pero tienen su carta de pasante que concluyeron la carrera hoy es estomatología y antes era de cirujano dentista. Y en el caso, doctora Leticia, de las cirugías estéticas, ¿se presentan este tipo de casos? Sí, efectivamente. Yo creo que una de las características más importantes que debemos de tener es cuidar la salud de la paciente o del paciente. Ellos se están acercando generalmente sanos a obtener un resultado esperado. Nosotros debemos de tener muchísimo cuidado con el aspecto psicológico del paciente, porque no podemos crear una falsa expectativa. O sea, de pronto, si a mí me llegan y me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero esta nariz, y me enseñan una nariz de una paciente caucásica, y me está llegando una paciente con unas características más de nariz mestiza, que le llamamos, que es la nariz que nosotros tenemos regularmente, pues jamás voy a poder empatar ese resultado. Entonces, no crear falsas expectativas, tener un adecuado conocimiento del entorno del paciente, su historia clínica basada, sus exámenes de laboratorio, pacientes mayores de 40 años o que tengan alguna patología previa, tenemos que hacerle el electrocardiograma, la radiografía de tórax,
que lo vea el médico internista, que le haga una adecuada valoración, que la vea el anestesiólogo previamente. Entonces, mucho se da en nuestro ámbito el decir, llega un paciente y le dicen, oiga, es que sabe que yo vengo de, no sé, del norte, por decir algo, y acabo de llegar. Y quiero que me haga, sí, hombre, no pasa nada, ahorita te opero, ¿no? Y esas son las grandes complicaciones, ¿no? La cirugía estética puede ser lo más precioso, pero una complicación en cirugía estética es un verdadero tormento, no solamente para el paciente, sino también para el médico. Esto es, yo siempre les digo a mis pacientes, ¿verdad? Es como un viaje. Nosotros disponemos todo lo mejor. Metemos a los especialistas, metemos a quienes saben más del caso del paciente, cómo se va a resolver, pero aún así no sabemos qué eventualidades se van a presentar en el camino, no sabemos si el paciente es alérgico a algún medicamento, si vaya a ser una tromboembolia, si, no sé, tenga alguna estasis venosa o de pronto se estresan mucho y ya se infartaron. Vaya, todos son riesgos que corremos tanto el médico como el paciente, es algo común. Bueno, vamos con Dayanira Francos Palomino. Yo quisiera preguntarle, relacionado con una persona que decide hacerse una cirugía. ¿Y qué implica esto de forma mental? Cuando, por ejemplo, no me gusta mi rostro, o las mujeres no les gustan sus mamas, las quieren crecer, o sus glúteos, ¿qué pasa por su rostro en ese momento? Y si hay un desequilibrio para poder llegar a tomar la decisión de decir, me voy a implantar o me voy a hacer esta cirugía. Pero vamos a una pausa y regresando con usted me la contesta, por favor. Claro que sí. Bueno, ya regresamos. Dayanira Francos Palomino, ¿qué pasa por la mente de una persona que se somete a una cirugía previamente? Bueno, primero que nada, pues hay que saber qué es lo que lo lleva a tomar esa decisión. Generalmente, ¿qué es? Pues lamentablemente es una imagen que nos ha vendido pues los medios y la sociedad, de que existe ya un canon de belleza perfecto y que en realidad pues a lo mejor nuestra fisionomía o nuestra genética no nos permite llegar a ese ideal de belleza. ¿Es baja autoestima? Ajá, es una baja autoestima. Entonces es algo que no se ha ido trabajando en el desarrollo del sujeto, o que por otro lado hay un mantenedor o algo que se conoce como una persona que está reforzando esa baja autoestima, diciéndole a la persona, ¿sabes qué? Pues estás muy gorda, ¿sabes qué? Te hace falta un poco más de busto. Entonces todo eso es lo que puede llevar a un paciente a someterse a una cirugía. Lamentablemente tampoco existe como una conciencia de que pues son varios profesionales los que deben de estar implicados en un tratamiento así. Por ejemplo, el psicólogo pues debe de buscar también llevar al paciente como encaminarlo hacia llevar un proceso de adaptación, porque totalmente pues es un cambio, es algo nuevo para el cuerpo. Entonces ya a lo mejor al tener un cambio en, no sé, en un aumento de busto, en una nariz más afinada, pues esto puede llevar a que la persona sea halagada y de esta manera pues busque mejorar otra parte de su cuerpo. Entonces esto pues ya se va convirtiendo como en una obsesión de que nunca se está conforme y la autoestima pues totalmente sigue por los suelos y nunca se le da tratamiento, a lo mejor reforzando una autoestima mejor y una mejor resiliencia o una capacidad de afrontamiento, pues esto a lo mejor culminaría ahí y ya no se seguiría llevando un tratamiento que ponga en riesgo su salud. Lo recomendable es que quien se vaya a someter a una cirugía estética primero visite al psicólogo. Pues de preferencia sí, porque yo creo que todo esto de buscar mantener la autoestima, no a lo mejor que el paciente vaya directamente, pero esto se puede evitar a lo mejor en la adolescencia, que ya también hay una incidencia alta en cirugía estética de adolescentes, pues no sé, llevar a cabo desde la secundaria talleres en los que se les den como pues capacidades o habilidades para fomentar autoestima y no se caiga en este tipo de tratamientos, ¿no? Y ya si la persona pues individualmente dice, ¿sabes qué? Pues me quiero operar, sí estaría bien que junto con la familia busque de ayuda psicológica para que vaya acompañando este proceso. Porque cuando hablamos de cirugía estética no necesariamente tiene que ser para embellecer el rostro o el cuerpo de un sujeto, un individuo.
en ocasiones es por accidentes y entonces se reconstruye. Exacto. Bueno, nosotros dentro de la cirugía plástica tenemos dos grandes vertientes. Lo que es la estética pura, en donde el paciente solo está buscando algo de mejora en su cuerpo. Perfeccionar, efectivamente. Y la reconstructiva. En la reconstructiva es un campo muy amplio en donde hacemos desde cirugía de reconstrucción de mano, de traumas faciales, quemaduras, padecimientos congénitos, que nazcan los bebés con alguna alteración, pacientes que han tenido mucho tiempo postrados. Bueno, es infinito. Cualquier problema de piel, eso va a incrementar, ¿no? Algo que comentaba, y sí quisiera yo ahondar mucho con la psicóloga también, con Dayanira, es de que realmente nosotros debemos de tener mucha curiosidad, ¿no? Cuando llega el paciente y ver realmente qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Muchos pacientes lo único que necesitan es ser escuchados. Y hay ocasiones en que incluso los lleva no sé cómo le llamo, el mantenedor, sí. Es quien los lleva y es que mire que fea está su nariz, yo le digo que que no se ponga de perfil porque entonces ahí yo lo que procuro hacer es, bueno, pues saco a esa persona y ya platico con el paciente o la paciente para ver realmente qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Y algo muy importante es hacerle saber todos los riesgos que lleva. Que no son cirugías que no tengan riesgo, o sea, es una mentira total el decirle no te preocupes, no te va a pasar nada, porque realmente tenemos un riesgo y que deben de estar también muy ciertos de que van a tener cicatrices, porque no es magia, no es como alguna película en donde le quitaban el rostro a uno y nunca se le vio la cicatriz, ¿no? O el famoso programa de diseño Photoshop, ¿no? Exactamente. Se le borra ahí con de hecho, eso es algo muy, muy riesgoso. Yo en lo personal, en mi práctica privada, yo no les pongo ese tipo de programas porque no los voy a operar la computadora, los voy a operar yo. Entonces los resultados van a depender de lo que les haga. Es que hay muchos médicos que llegan y dicen, mira, tú estás así, yo te puedo poner de efectivamente, forma, ¿no? O sea, crear falsas expectativas, yo redundo en eso, es uno de los grandes problemas en el paciente. Hay que ver qué es lo que tiene y cómo va a estar. Si a mí me llega una paciente que pesa, no sé, 100 kilos o 95 kilos y me está pidiendo una liposucción, por supuesto que no le voy a hacer nada, porque no es para bajar de peso. Primero tendrá que ir con el nutriólogo me la podrá estabilizar junto con todos los exámenes, se va a psicología y entonces ya platicamos. Y ya una vez que el paciente bajó de peso, perfecto. Si son pacientes con obesidad mórbida, hay una clínica perfectamente establecida en el Hospital General también, en donde podemos tratar, somos cerca de 15 especialistas que estamos viendo al paciente y realmente la cirugía estética es lo último. Realmente yo soy la última que ve al paciente cuando ya realmente su estado de salud mejoró. Sí, porque en este caso, por ejemplo, cuando es de obesidad, ahí la psicología entra, pero de primera mano, ¿no? Sí, claro, porque era como lo que les comentaba anteriormente, que pues es totalmente un proceso de adaptación, o sea, la persona va a cambiar físicamente, entonces pues lógica va a cambiar su autoestima también, porque al verme en una figura pues más estética y que además erróneamente se tiene mejor aceptación social y incluso en la familia, como ya lo comentábamos, ¿no? Que a lo mejor el mantenedor de esta imagen de estás gordo y así ya lo empieza a aceptar, pues para el paciente es mucho mejor, pero siempre hay que llevar pues este proceso terapéutico, sobre todo con todo el entorno, porque a veces la necesidad, como ya lo comentaba la doctora, no es del paciente, es de alguien más. Entonces, si él está consciente y quiere hacerlo, pues ¿por qué no? Siempre y cuando no, pues como les decía, no implique un riesgo. Además de que también se debe de llevar a cabo lo que se conoce como psicoeducación, de saber de, bueno, te vas a operar y esto hacia dónde te va a llevar, saber el por qué y el para qué y pues sobre todo conocer bien las consecuencias de este cambio. Bueno, las principales cirugías que se iniciaron hace muchos años fueron las dentales. Exacto. Y sobre todo la corrección no solamente del alineamiento, sino del blanqueamiento de los dientes. Vamos a una pausa y regresamos contigo, doctor, para que nos digas los riesgos de este tipo de cirugías. Sí. Bueno, regresamos, doctor Blas Vargas Rosales. Las primeras correcciones de la estética de los individuos eran los dientes. Así es.
Y principalmente hoy en la actualidad, con el auge de los medicamentos odontológicos, cualquier paciente quiere lo mejor. Hablar de cirugía de boca, de cavidad oral, es hablar de un estudio minucioso en una radiografía, de un estudio minucioso de sus estudios de laboratorio. Ahorita comentábamos... Pero es muy costoso. Pues sí, y pero... hay estéticas que por un determinado monto le hacen a uno todo. Pero también hay estéticas que han tenido problemas legales, claro, por la misma razón, ¿no? Entonces, si uno se sacrificaron nuestros seres queridos, nuestros padres, para hacer una carrera, hoy en la actualidad debemos de cuidar eso. Y te quiero decir que, por ejemplo, hay pacientes que llegan y anteriormente al odontólogo lo consideraron un sacamuelas. Y no te comentaba de sus malestares o sus enfermedades desencadenadas dentro del cuerpo humano. Y traía como consecuencias de que ya cuando empezaban a tener problemas por la anestesia que se aplicó, hablaban y decían, es que yo soy hipertenso, y es que soy diabético y apenas salí de la clínica porque tenía una diabetes descompensada, y es que tengo taquicardias y que tengo una arritmia, y en infinidad. Hoy, lo decía ahorita la doctora, la historia clínica es la defensa del odontólogo y la defensa del paciente. Ha habido casos, y no te voy a decir que no se han presentado en el consultorio, ha habido casos de pacientes que no te mencionan nada. Entonces, tenemos que familiarizarnos con él principalmente, y que a veces es necesario que, si son personas adultas y van con familias, pues que pase solito el enfermo, porque son las presiones de la información del que lo va acompañando más que del que está sufriendo el malestar. Entonces, las cirugías de boca se amplían mucho. Por ejemplo, hay caninos retenidos, hay terceras molares incluidas que están haciendo presión a nivel de las segundas molares y están moviendo las piezas anteriores, inferiores o superiores. Hay torus palatino, hay fracturas de maxilar. Por una extracción se provocan fracturas de maxilar, que trae sus consecuencias, y que al rato, si era la extracción, ahora va a ser una ferulización que le dure 60 o 90 días en posición de descanso. Y que generalmente el médico nunca dice que la provocó por una no, pero radiográficamente se presenta, porque puede ser unilateral o bilateral la fractura, y puede ser por los movimientos tan bruscos que se hicieron. La boca es uno de los órganos del cuerpo humano en el cual debe ser muy noble, porque en la parte inferior tenemos hueso, en el maxilar inferior, en la parte superior tenemos cartílago, y son fracturas que pueden provocar a nivel del seno del maxilar, que te puede provocar hasta una sinusitis, y que se puede desplazar esa fractura hasta la órbita del ojo, y con consecuencias mucho más graves. Y hasta la muerte. Bueno, hay quienes implantan diamantes en los dientes. Sí, pero eso se hace en sus piezas dentales o en prótesis. Por ejemplo, vamos a hablar comúnmente de las placas dentales. ¿Con qué fin se hace? Y ahí interviene la psicología del paciente, con el fin de que no se le vea que es una prótesis, sino que creen, o yo veo ahorita aquí uno de los presentes que trae un diente, qué bonito se le ve en su diente. No digo qué bonito se le ve en su prótesis. Entonces sí se ponen, y brillantes costosos, en los cuales cuando nos lo lleva, siempre nos lo debe llevar el paciente, ¿sí?, en el cual se le hace una prueba, porque hay circonias o eso, que se pasa como, sí, y a la hora de que lo van a colocar en la pieza y lo funden, se destruye. Entonces, no, hay también eso. Entonces, ese es el problema, de la odontología. En todas las áreas del cuerpo humano se cosen habas. En la región de Tulancingo, doctora Leticia, ¿hay muchos estéticas, Patito? No sabría decirle, la verdad, yo creo que sería muy poco ético de mi parte decirle cuántos hay o cuánto. Yo lo único que sé es que realmente hay una clínica que está certificando muy bien todos los tratamientos que debe de hacer con médicos especialistas, pero no le podría decir, la verdad. Pero nos decía que le llegó un paciente con... bueno, sí, con digo... operaciones de nariz. 20. 20 operaciones de nariz. 20 cirugías en su nariz. Realmente... ¿qué le haces? O sea, es un recambio de piel total y hacerle ver que son unas secuelas
a veces irreversibles, o que solamente se tendrán que hacer cirugías de camuflaje, le llamamos, para prácticamente ya no tocar nada en caso de que se vea realmente una destrucción. Ahora, cuando se hace una cirugía de nariz, la hace un cirujano, aunque no sea estético, pero lo hace un cirujano. Exactamente, mire, nos han llegado pacientes que han sido operados pues por otorrinos, que se abocan al aspecto funcional, muchas veces maxilofaciales, que bueno, ya no deberían de meterse mucho en ese ámbito, pero bueno, si lo saben hacer, lo han estado haciendo. Y médicos, desgraciadamente, algo que la llamamos maquila. La maquila existe cuando un médico general o inclusive odontólogos, nos ha llegado a suceder, le dicen yo te voy a operar, meten al paciente a quirófano y llega alguien, algún cirujano, a operarlos, pero nunca se enteraron quién llegó y no saben tampoco si fue un cirujano certificado, si quién fue, nunca se enteran. Eso se le llama maquila y eso sí sucede en todos lados. En los hospitales inclusive. Sí, y qué bueno, doctora, que comenta eso por lo siguiente. Cuando se lleva a cabo limpiamente la cirugía, por un segundo, no porque que visitó el paciente, el éxito rotundo se lo lleva el aplauso. Sí, por supuesto, y él es el que cobra el dinero. Sí. Pero cuando hay alguna atrogenia, una reacción de malformación o en peligro la vida del paciente, es cuando interviene el segundo. Eso no debe de ser y se ha presentado. Sí, y a mí me consta. Sí, por supuesto. Entonces son áreas, son especialidades que se deben dedicar de lleno. ¿Por qué? Porque sí hay muchos traumas provocados por gente que ni operó, pero sí ganó. Por supuesto. Sí. Bueno, pues este es un tema que da para más, y sobre todo los riesgos que conlleva el someterse a una cirugía con médicos que no son especialistas en lo que dicen, o al menos ofrecen los servicios, pero no lo son. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, ya regresamos, estamos hablando de este tema, riesgos de las cirugías estéticas, a propósito de que el gobierno federal realizó una campaña y clausuró muchos de estos consultorios o estéticas a nivel nacional. Deyanira Francos, en el caso de una persona que de repente la cirugía no le fue como se le habían prometido, ¿qué pasa por su mente? En ese momento, ¿cuál es la primera reacción? ¿De culpa? Pues a ciencia cierta, pues no podría decir así como que ahondar en su mente, es más que nada lo que expresa, y a veces por los mismos tabús o por la misma represión social, pues no llegan a expresar realmente lo que están sintiendo, ¿no? Hay una complejidad, una inconformidad con lo que no funciona, a lo mejor como él lo esperaba o ella. Entonces, pues todo esto lleva a más problemas, ¿no? A desarrollar un trastorno o a tener problemas con la familia o con los allegados, a caer en depresión incluso, porque no obtuvo lo que estaba esperando. Y pues ya ahí se entra de lleno, pues sí, con un trabajo terapéutico, un seguimiento y sobre todo pues tratar de hacerlo de una manera breve para que la persona salga pues mejor, avante, ¿no? De un tratamiento y así. Pero pues realmente yo creo que lo que principalmente lleva a una persona a someterse a una cirugía o a estar acomplejado con sí mismo, pues es una baja autoestima, es un deterioro en su estima, en su amor propio, y por eso pues recurren a algo así. También pues existen las cirugías estéticas que son como necesarias, ¿no? Y que ahí pues si no se llega al cometido y así, pues lógico también va a afectar el autoestima. Pero es menor. Pues no, y sí, pues depende también de las capacidades del paciente y de las redes de apoyo con los que cuente. Si tiene una familia sólida que le dice, ¿sabes qué? Pues no importa, o sea, aún así pues estás vivo, ¿no? Hay que echarle ganas y así, pues entonces pues va a salir adelante. Pero si por otro lado no cuenta con ese apoyo social o moral,
pues puede caer en depresión. ¿Qué pasa con las personas que se someten a cirugías, por ejemplo, crecimiento de mamas o de glúteos, y que de repente les inyectaron, decía la doctora, hasta aceite de coche, cuando descubren que fue un fracaso y el daño físico a su organismo? ¿Qué pasa psicológicamente con ese paciente? ¿Se encierra, se aísla, o le da valentía para ir a denunciar, o simple y sencillamente se queda y dice, bueno, pues ya me tocó perder? ¿Qué ocurre en estos casos, psicólogo? Pues todo depende de cada persona, ¿no? Porque igual y a mí me pueden desgraciar la vida, pero si tengo la capacidad de afrontar esa situación y decir, pues ahora veo y busco realmente un profesional, ya no me vuelve a pasar, pues va a salir adelante. Pero si es una persona con una autoestima baja y que además no tiene una capacidad buena de afrontamiento, no tiene las habilidades emocionales necesarias para salir adelante, evidentemente va a sumirse en una depresión y pues en casos ya extremos puede llegar al suicidio. O caer en una obsesión también, de seguir buscando como esa perfección, de ese ideal que existe, pues lógico, en la mente, que es la imagen corporal, y que por estar en busca constante de llegar a esa perfección, pues también pues se puede quedar en una plancha de quirófano, ¿no? Bueno, de hecho, eso es lo que nosotros llamamos enfermedad por adyuvantes, es decir, cuando le inyectaron algo que no es compatible con el cuerpo. Yo sí le puedo decir que es devastador, porque haga de cuenta que si lo inyectaron en la mama, haga de cuenta que es una piedra, se acartona completamente, se pone duro, rígido, frío, y el tratamiento es amputarla. Si lo inyectaron en los glúteos, el aceite se va bajando. Tienes que amputar prácticamente los glúteos, se infiltra recto, se infiltran órganos internos, se puede infiltrar vagina cuando son mujeres, se va hacia los muslos, empieza a generar úlceras en todos los muslos hasta que llega a los pies y se sale. Pero realmente son completamente discapacitantes. Pero de entonces el caso conocido del artista cantante que justamente se operó los glúteos y incluso no quiso seguir con una demanda. Ella prefirió estar mejor consigo mismo. Mire, le voy a comentar algo que a mí se me hace a veces incongruente. Cuando nosotros, médicos que estamos perfectamente certificados, que estamos avalados por nuestras asociaciones, llegamos a tener una complicación en la cirugía, bueno, no nos dan con tubo. O sea, realmente, porque todos, o sea, si tú operas vas a tener complicaciones a fuerza, porque es un riesgo. O sea, realmente nosotros tenemos un margen, ¿no? No es una ciencia exacta. Nosotros tenemos un margen de error, seguramente, todos. Pero, sin embargo, los pacientes que son atendidos por charlatanes casi nunca demandan. Bueno, creo que nunca. Y le voy a decir por qué. Uno, porque la persona que estaba ahí era el conocido del compadre, de la comadre, porque fíjate que la chica que está por allí, que es súper mi amiga, ella te puede arreglar, ¿no? O, en el peor de los casos, son gente que llega, pone su consultorio 1 o 2 meses, se dan a conocer, están incluso hasta con perifoneo, porque así me lo han comentado los pacientes. Llega la gente al consultorio, se atienden a todos durante una semana y resulta que la siguiente semana ya no hay nadie. Y generalmente ni siquiera son sus nombres los que ocupan. Y les prometieron hacerles 1000 cosas y pues sí les hacen 1000 cosas, pero para su daño, ¿no? Realmente. Entonces, por eso es que a veces yo creo que no hay tanto... ¿Pero cuánto puede costar una cirugía, por ejemplo, corrección de nariz? Dependiendo de... ¿En cuánto oscila? Está oscilando entre 20 y 30 mil pesos. ¿El de mama? Dependiendo. Si es solamente aumento, ya con todo y los implantes les viene saliendo como en unos 60, 70, dependiendo del tipo de implante ¿Glúteos? Que se están colocando. Esa es más cara, sale como en 100. Es que todo depende del material que se esté ocupando, ¿no? Hay una gama de implantes. Pero hablo de los charlatanes, ¿no? Ah, bueno, bueno. Un buen negocio esto. Yo le puedo decir, a mí me llegó una señora alguna ocasión, me dijo que le habían puesto toxina botulínica y se enojó muchísimo conmigo porque le pedí, no sé, le estaba yo cobrando lo que era
Me dijo, oiga, pero si me acaban de poner y me cobraron 200 pesos. Entonces le dije, señora, con la pena le acaban de poner agua. O sea, realmente. Entonces, sí, en ellos me han llegado pacientes que con todo y clínica les han cobrado 5,000, 7,000 pesos. Eso es imposible. O sea, realmente ni siquiera el material, ni los anestésicos. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, en el caso de la odontología también, ¿no, doctor? Sí. Hay quienes ofrecen servicios muy baratos. Sí, hoy en la actualidad todo tipo de compañeros están dando sus precios, pero precios no disparados, sino precios económicos, y la gente acude a un consultorio por lo mismo de la economía. Pero incluso no son especialistas en el tema tratado. Exacto. Y te quiero decir que, por ejemplo, a nivel de medicamentos, hay desde el país, hay americanos, hay franceses. Entonces, no puede ser que con lo que están cobrando estén poniendo un buen material. Esa es una de las causas, y en todas las áreas, ahorita lo decía la doctora, ¿no? Cirugías de glúteos regaladas, que lo que van a ocupar el especialista es caro. Entonces, no, ese va a ser un fracaso. Aquí yo creo que hemos estado viviendo razones económicas que están repercutiendo en los profesionales del área de la salud. Y esto estamos poniendo en riesgo la vida de los pacientes, el trauma de los pacientes, tratamientos que llegan a ser un fracaso. Te pongo un ejemplo, y apenas un paciente le hicieron un tratamiento de ortodoncia y quedó con la sonrisa hermosa. Al pasar de 6 meses, la movilidad de sus piezas empezaron a presentarse en el maxilar inferior. Cuando visitó el consultorio, se le solicitó su radiografía inicial de tratamiento. Nunca le tomaron radiografía. Son radiografías panorámicas hoy en la actualidad, ya no son periapicales, sino son grandes, como la que traigo ahorita. Y este tipo de radiografía trajo como consecuencia, aquí se ven todas las piezas dentales, pero este tipo de radiografías... ¿Lo está tomando la cámara? Sí, lo está tomando. Ahorita este tipo de radiografías sí. Estamos viendo en un paciente, y tú puedes ver la edad, en el cual hay apiñonamiento de los caninos, de los premolares, le van ganando a los caninos, se están quedando los caninos. Pero si hablamos de una persona adulta como el que te estoy mencionando, nunca tomaron radiografía y nunca se dieron cuenta que antes de hacer un tratamiento de ortodoncias se tiene que ver la posición de las terceras molares, que son las muelas del juicio. Esto empezaron a crecer, hicieron el tratamiento durante 2 años y empezó a tener movilidad de los inferiores. ¿Qué orilló todo esto? Pues el fracaso del tratamiento. Entonces, son detallitos que se deben de cuidar para que el paciente que se puso en tus manos se vaya contento y con éxito, y que no tengamos que remitirlo al área de la psicología. Doctora Leticia, en el caso de las cirugías estéticas de embellecimiento, con un consultorio o con una estética donde decía usted que les inyectan hasta cosas inimaginables, ¿cuánto cuesta en estos lugares una cirugía de mama, para crecimiento? No sabría decirle. Lo único que sé es que es completamente... Son muy baratos. Completamente económico, sí, pero pues va a ser muchísimo más caro todo lo que van a pagar, no solo económicamente, sino en salud y en cuestión mental, de todas las complicaciones que va a tener. Sí, porque, digo, realmente, por decir algo, una cirugía de mama, para que nosotros, como especialistas, podamos tomar una mama, primero necesita un ultrasonido. Si es una paciente mayor que tiene antecedente de un SEA de mama en su familia, pues primero la mastografía. No hay ningún problema, perfecto. ¿Tienes un problema? No. Primero te vas al gineco y que te trate, ¿no? El ginecobstetra, que te dé un tratamiento. Si vas a operar abdomen, primero se hace un rastreo abdominal interno con ultrasonido para ver si no hay alguna tumoración, si no hay nada. Primero es preservar la salud, ¿no?, del paciente. Y en estos casos, pues se van sobre
como realmente se dice, van sobre el bulto, ¿no? O sea, realmente no sé qué les pasa en su cabeza a estas personas, ¿no? Porque yo creo que ningún médico en su sano juicio daña a un paciente. O sea, realmente no. Sin embargo, psicóloga, hay quienes sí lo hacen. Sí, hay quienes pues no tienen la ética profesional suficiente y pues con tal de ganar dinero, pues sobre lo que sea, ¿no? Y por eso en las ciencias de la salud hay 3 tipos de prevenciones y creo que a la psicología, bueno, en las manos de los psicólogos tenemos la prevención primaria y era, como les mencionaba anteriormente, es psicoeducar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a que no se compren esta imagen de una belleza perfecta, que realmente pues no, si bien a ciencia cierta no existe, pues puede existir para el sujeto en sí. Si es un sujeto que se ama, que se quiere, que tiene las habilidades emocionales suficientes, que puede darse cuenta de que tiene no solamente pues una cara bonita, sino que también tiene una personalidad con la cual puede, pues no sé, ser una persona muy, muy carismática y tener pues un buen, no sé, un buen ingreso económico, algo así, que no todo es la belleza física. Que además es muy efímero, ¿verdad, doctor? Efectivamente. Mire, yo creo que la belleza interna siempre es muy, muy importante, ¿no? Muchas veces me llegan y me dicen, oiga, ¿qué me haría? Les digo, pues, ¿qué es lo que no le gusta? O sea, yo no puedo decirles, ¿verdad? A lo mejor yo veo algo y ellos están viendo completamente diferente. Pero créame que muchas veces les digo, pues así está bonita, ¿qué se quiere hacer? O sea, realmente tienes que preservar el aspecto humano. No puedes anteponer tus cuestiones económicas a lo que quieran, ¿no? A lo que ellos están buscando, porque entonces yo creo que lo que uno no puede hacer como cirujano es ser soberbio y perder el piso, porque si no, las complicaciones son seguras. Pues ya nos vamos. Muchas gracias a la doctora Leticia Margarita Estrada Méndez, especialista en cirugía estética, además certificada, que es muy importante. Sí, claro. 7 especialistas nada más en el estado. Sí, efectivamente. Gracias a la licenciada Dayanira Francos Palomino, miembro de la Asociación Civil Psicólogos de Hidalgo. Muchas gracias. Y también al doctor Gustavo Blas Vargas Rosales, médico odontólogo. Gracias, licenciado. Un tema controversial, pero muy interesante. No hay que poner en riesgo la salud, hay que exigir cuando se interviene, sobre todo en la salud, que el médico esté certificado y, sí, que exhiba sus documentos. Así es. Gracias a mis compañeros, Jorge Martínez que estuvo en Pachuca, a Domen Ortega en Tulancingo, a Felipe Maña y Celso García, que hicieron posible la transmisión de este programa vía internet, y a Maricruz de la Riva, que investigó el tema para este programa. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz. NQ y Rucha presentaron Entre Líneas, con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.